¿Qué palabras pueden hacer llorar a un papa? Estimados hermanos y hermanas, si este contenido toca profundamente su corazón, no olviden presionar ese botón de me gusta y suscribirse a nuestro canal para no perderse revelaciones como esta, que están transformando silenciosamente a la Iglesia Católica. Hoy les traigo una historia extraordinaria que pocas personas conocen. La última carta personal que el Papa Francisco escribió antes de su partida hacia la eternidad. Y cómo estas palabras provocaron lágrimas en los ojos del Papa León XIV, cambiando para siempre el rumbo de su pontificado. Era una tarde silenciosa en el Vaticano, cuando llegó a manos del recién elegido Papa León XIV, un sobre sellado con el escudo papal de Francisco. Dentro, una carta manuscrita con la letra temblorosa, pero firme del pontífice argentino. Las primeras líneas ya revelaban la profundidad de lo que estaba por venir. Querido hermano León, comenzaba la misiva. Escribo estas líneas con el corazón lleno de esperanza y los ojos húmedos de emoción, sabiendo que Dios ha puesto en tus manos lo que yo no pude completar. No te escribo como papa a papa, sino como hermano a hermano, como pastor a pastor, como hombre que ha amado a Cristo hasta el último aliento. La carta continuaba con una confesión que estremeció al nuevo pontífice. Hubo noches en que desperté preguntándome si verdaderamente había logrado acercar a la Iglesia al corazón pobre de Jesús. Hubo momentos en que las divisiones, las críticas y los malentendidos me hicieron dudar si mi mensaje de misericordia había calado realmente en el alma de nuestro pueblo. Francisco compartía en esas líneas sus inquietudes más profundas sobre el estado de la Iglesia. Hablaba de una institución que, aunque había avanzado en muchos aspectos sociales, corría el riesgo de perder su centro contemplativo. Hermano León, escribía, temo que en nuestro afán por ser relevantes ante el mundo, hayamos olvidado ser relevantes ante Dios. El Papa León XIV, al leer estas palabras, sintió que una verdad dolorosa pero liberadora atravesaba su alma. Francisco había puesto el dedo en la llaga de una herida que él mismo había percibido durante sus años como cardenal. La Iglesia se había vuelto demasiado ruidosa y muy poco silenciosa, demasiado activa y muy poco contemplativa. La carta revelaba también los sueños no cumplidos del pontífice argentino. Soñé con una iglesia pobre para los pobres, pero ahora me doy cuenta de que antes de ser pobre en bienes, debe ser pobre en ego. Soñé con una iglesia que saliera a las periferias, pero comprendo ahora que la periferia más olvidada está en el interior de nuestros propios corazones, donde hemos dejado de encontrarnos verdaderamente con Cristo. Francisco compartía una experiencia personal que marcó sus últimos días. Una noche durante mi oración nocturna, escuché en mi corazón una voz que me decía, Jorge, has hablado mucho de mí, pero ¿cuánto has hablado conmigo? Esa pregunta me acompañó hasta mi último día como papa. Te la regalo ahora a ti, querido León, para que no cometas mis mismos errores. El nuevo papa se detuvo en la lectura. Sus ojos se llenaron de lágrimas no de tristeza, sino de reconocimiento. Esas palabras tocaban exactamente la inquietud que había crecido en su corazón durante años de servicio episcopal, la sensación de que la Iglesia había perdido el arte de la contemplación, el valor del silencio, la fuerza transformadora de la adoración prolongada. Francisco continuaba su carta con una confesión aún más profunda. Hubo momentos en que confundí la compasión con la complacencia, la misericordia con la permisividad. Quise tanto que la gente se sintiera amada por Dios, que a veces olvidé recordarles que ese amor exige conversión. El verdadero amor no deja al amado como está, lo transforma. Esta confesión golpeó especialmente al Papa León XIV, quien había observado durante años cómo ciertos sectores de la Iglesia interpretaban la misericordia como una especie de tolerancia que no llamaba a la transformación personal. Francisco, con una honestidad brutal consigo mismo, reconocía esta deriva y pedía a su sucesor que la corrigiera. León, continuaba la carta, he comprendido que el Papa más misericordioso no es el que dice sí a todo,
sino el que dice sí a la voluntad de Dios, aunque eso incomode. He aprendido que el pastor más amoroso no es el que evita el sufrimiento a sus ovejas, sino el que las prepara para enfrentarlo con Cristo. En uno de los párrafos más emotivos, Francisco escribía sobre su relación personal con la oración. Durante mis últimos años descubrí que había estado tan ocupado hablando sobre Dios que había dejado de hablar con Dios. Mis homilías eran hermosas, mis discursos conmovían, pero mi corazón había perdido el temblor sagrado que se siente cuando uno verdaderamente se encuentra con el Altísimo. Esta confesión provocó que el Papa León XIV se arrodillara en su oficina privada. Las palabras de Francisco tocaban una fibra muy íntima de su propia experiencia espiritual. Él también había sentido, en ciertos momentos de su ministerio episcopal, que la actividad pastoral había desplazado la contemplación, que el hacer había opacado el ser. Francisco compartía entonces un sueño que había tenido en sus últimas noches como papa. Vi una iglesia inmensa, llena de fieles, con estructuras perfectas y programas eficientes. Pero cuando me acerqué, al altar, estaba vacío. No había Eucaristía, no había adoración, no había oración verdadera. Solo actividad, solo discursos, solo gestión. Y una voz me dijo: «Esta es una iglesia sin alma». Desperté llorando, hermano León, porque reconocí en esa visión el peligro que acecha a nuestra iglesia. El Papa León XIV tuvo que pausar la lectura. Sus propias lágrimas empañaban las páginas. Esa visión de Francisco describía exactamente sus propios temores sobre el rumbo de la iglesia, una institución que podía funcionar perfectamente en términos organizacionales, pero que había perdido su razón de ser más profunda, ser el lugar donde la humanidad se encuentra con Dios. La carta tomaba entonces un tono más propositivo. Querido hermano, si Dios me ha llevado ya a su presencia, es porque ha llegado el tiempo de que alguien más valiente que yo complete lo que yo apenas comencé. No necesitas ser popular, necesitas ser santo. No necesitas agradar al mundo, necesitas agradar a Dios. No necesitas llenar las iglesias de actividades, necesitas llenarlas de adoración. Francisco proponía una revolución silenciosa. León, te propongo algo que tal vez parezca radical: devolver a la iglesia el primado de la oración sobre la acción, del silencio sobre el discurso, de la adoración sobre la administración. No se trata de abandonar la misión, sino de recuperar su fuente. No se trata de huir del mundo, sino de llevarle a Dios desde una experiencia auténtica, no desde una estrategia pastoral. En este punto de la carta, Francisco incluía una reflexión bíblica que marcaría profundamente el pontificado de León XIV. Recuerda las palabras de Jesús en Lucas 10:41-42. Marta, Marta, te preocupas y te agitas por muchas cosas, pero una sola es necesaria. María ha elegido la mejor parte, que no le será quitada. Hermano León, la iglesia ha sido demasiado tiempo Marta. Es hora de que redescubra el corazón de María. Esta referencia bíblica se convirtió en el fundamento teológico de todas las decisiones posteriores del Papa León XIV. Cada reforma, cada cambio, cada nueva orientación tendría como criterio esta pregunta: ¿esto nos acerca más a la contemplación mariana o nos aleja hacia el activismo de Marta? Francisco continuaba con recomendaciones muy concretas. León, mi primer consejo es que recuperes para el Papa el derecho al silencio. No tienes que opinar sobre todo, no tienes que estar en todos los eventos, no tienes que tener una posición pública sobre cada tema. Tu primera responsabilidad no es ser un líder de opinión, sino ser un intercesor ante Dios por toda la humanidad. Esta sugerencia liberó al Papa León XIV de una presión que había observado en sus predecesores: la expectativa de que el Papa fuera una especie de comentarista universal de la actualidad. Francisco le estaba dando permiso para ser, antes que nada, un hombre de oración. Mi segundo consejo, continuaba la carta, es que devuelvas a la liturgia papal su carácter sagrado. Durante mis años de pontificado,
Traté de hacer la liturgia más cercana, más popular, más accesible, pero creo que en el proceso perdimos algo del misterio, algo de la reverencia, algo de esa sensación de estar pisando tierra sagrada. La liturgia no debe ser un espectáculo, debe ser un encuentro con el cielo. Estas palabras resonaron profundamente en el corazón del Papa León XIV, quien siempre había sentido una especial devoción por la liturgia contemplativa. Francisco le estaba indicando el camino para restaurar el sentido de lo sagrado, sin caer en ritualismos vacíos. La carta abordaba también el tema de las comunicaciones papales. León, habla menos pero di más. Prefiere una homilía breve que toque el corazón a un discurso largo que informe la mente. Prefiere un gesto silencioso que revele a Dios a 100 declaraciones que expliquen doctrinas. El mundo está cansado de palabras, está hambriento de testimonio auténtico. Francisco compartía entonces su mayor preocupación sobre el futuro de la Iglesia. Temo que hayamos creado una generación de católicos que saben mucho sobre Jesús, pero que conocen poco a Jesús. Que pueden debatir sobre teología pero que no saben contemplar. Que están muy informados sobre la doctrina pero que están poco formados en la oración. León, tu misión principal no es informar sino formar, no es explicar sino transformar. El Papa León XIV reconoció en estas palabras un diagnóstico certero de la crisis espiritual contemporánea. Muchos fieles habían desarrollado una relación intelectual con la fe, pero habían perdido la experiencia mística, el encuentro personal y transformador con Cristo. La carta incluía también una confesión muy personal de Francisco sobre sus propias limitaciones. Hermano León, debo confesar que durante mi pontificado hubo momentos en que prioricé la diplomacia sobre la profecía, el consenso sobre la verdad, la popularidad sobre la santidad. No lo hice con mala intención, sino porque creí que era la manera de llegar a más personas. Pero ahora comprendo que cuando diluimos el mensaje para que sea más aceptable, en realidad lo volvemos menos transformador. Esta honestidad brutal de Francisco conmovió profundamente al Papa León XIV. Su predecesor le estaba transmitiendo no solo sus aciertos, sino también sus errores, para que pudiera aprender de ellos y evitar repetirlos. ¿Puede una sola carta cambiar el rumbo de toda la Iglesia? Esta pregunta resonaba en la mente del Papa León XIV, mientras continuaba leyendo las palabras proféticas de su predecesor. Francisco continuaba su carta abordando el tema de las reformas estructurales. León, durante mis años como Papa intenté muchas reformas administrativas, cambios en la curia, nuevas estructuras de gobierno. Algunas tuvieron éxito, otras no tanto. Pero ahora comprendo que todas las reformas estructurales son inútiles si no van acompañadas de una reforma del corazón. Puedes cambiar todas las estructuras, pero si no cambias el alma de la Iglesia, todo seguirá igual. Esta reflexión orientó completamente el enfoque del Papa León XIV hacia lo que él mismo llamaría después la reforma interior. En lugar de comenzar con grandes cambios organizacionales, decidió empezar por transformar la vida espiritual de quienes servían en la Iglesia. La carta abordaba también el tema de la unidad de la Iglesia. Hermano León, he visto cómo nuestras diferencias internas han herido el corazón de muchos fieles, conservadores y progresistas, tradicionalistas y renovadores, todos peleando en nombre de Cristo pero olvidando el mandamiento fundamental del amor. Te ruego que no tomes partido en estas guerras ideológicas. Tu misión no es ser el papa de una facción, sino el padre de todos. Francisco proponía una solución radical. La única manera de sanar las divisiones no es encontrar un punto medio entre posiciones opuestas, sino elevar el debate a un nivel superior, el nivel místico. Cuando todos redescubran la experiencia personal de Dios, las diferencias teológicas secundarias se relativizan. La contemplación unifica más que cualquier documento doctrinal. El Papa León XIV encontró en esta propuesta la clave para enfrentar las tensiones internas que había heredado.
en lugar de intentar conciliar posiciones irreconciliables, se enfocaría en llevar a todos a una experiencia más profunda de Dios. La carta incluía también una reflexión sobre el papel de la Iglesia en el mundo contemporáneo. León, hemos estado tan preocupados por ser relevantes para el mundo que hemos olvidado ser fieles a Dios. Hemos adaptado tanto nuestro mensaje que ya no sabemos cuál es nuestro mensaje original. No te pido que seas anacrónico, te pido que seas profético. El profeta no se adapta a su tiempo, trasciende su tiempo para traer la luz eterna. Francisco compartía una experiencia personal que había marcado sus últimos años. Durante una audiencia con jóvenes, uno de ellos me preguntó: Santo Padre, ¿en qué se diferencia la Iglesia de una ONG muy grande? La pregunta me dejó sin palabras, hermano León, porque me di cuenta de que muchas veces nosotros mismos habíamos desdibujado esa diferencia. La Iglesia no es una organización humanitaria, es el cuerpo místico de Cristo. Esa es nuestra identidad única e irreemplazable. Esta anécdota impactó profundamente al Papa León XIV, quien reconoció que muchas de las actividades eclesiales contemporáneas habían perdido su dimensión específicamente religiosa, volviéndose indistinguibles de iniciativas puramente sociales. La carta abordaba también el tema de la oración papal. León, quiero compartir contigo el secreto mejor guardado del pontificado. El Papa que no ora es un administrador religioso, pero no es un pastor del pueblo de Dios. Durante mis primeros años como Papa, mi oración personal se vio afectada por las múltiples responsabilidades. Fue el error más grave que cometí, porque todo lo demás deriva de esa fuente. Francisco describía su rutina de oración restaurada. En mis últimos años, recuperé el hábito de la adoración eucarística diaria. 1 hora completa, sin excepciones, sin interrupciones. Esa hora transformó todo mi pontificado. Las decisiones más difíciles se volvieron claras, las preocupaciones más agobiantes encontraron paz, los conflictos más complejos revelaron su solución. León, la adoración no es tiempo perdido, es tiempo multiplicado. Esta recomendación se convirtió en una de las características más distintivas del pontificado de León XIV, la adoración eucarística diaria e innegociable del Papa, que Inino se convirtió en el motor invisible de todas sus decisiones. Francisco incluía también una reflexión sobre el celibato sacerdotal. Hermano León, durante mi pontificado, hubo presiones para revisar la disciplina del celibato. Mi respuesta siempre fue prudente, pero ahora quiero compartir contigo mi convicción más profunda. El celibato no es solo una disciplina canónica, es un signo profético. En un mundo obsesionado con la satisfacción inmediata, el celibato proclama que existe algo más grande que nuestros deseos, algo más hermoso que nuestras pasiones, algo más duradero que nuestros afectos humanos. La carta continuaba: no defiendas el celibato solo con argumentos disciplinarios. Defiéndelo con testimonio místico. Muestra al mundo que un hombre puede ser completamente feliz y fecundo, entregando toda su afectividad a Cristo. Tu propia vida celibataria debe ser la mejor apologética del celibato sacerdotal. Francisco abordaba también el tema de las finanzas vaticanas. León, he intentado transparentar las finanzas de la Santa Sede, pero ahora comprendo que el problema no era solo de transparencia, sino de sobriedad. Una iglesia pobre no puede administrar riquezas como si fuera una corporación. Te ruego que simplifies no solo los procedimientos, sino también el estilo de vida vaticano. Que nuestra pobreza sea testimonio, no solo discurso. El Papa León XIV tomó esta recomendación tan en serio que implementó medidas de austeridad que sorprendieron a muchos. Comidas sencillas en los palacios apostólicos, reducción drástica de los gastos protocolarios, apertura de espacios vaticanos para acoger a misioneros de paso. La carta incluía también una reflexión profética sobre el futuro de la Iglesia. León, veo que se acercan tiempos difíciles para la Iglesia. No solo por las persecuciones externas, sino por las crisis internas. Habrá momentos en que parecerá que todo se desmorona,
que las estructuras que construimos durante siglos se tambalean. En esos momentos, recuerda que la verdadera fortaleza de la Iglesia no está en sus instituciones, sino en su Señor. Las puertas del infierno no prevalecerán, pero eso no significa que no van a golpear fuerte. Francisco preparaba a su sucesor para tiempos de prueba. Cuando lleguen las tempestades, no busques salvar las estructuras, busca salvar las almas. No te preocupes por preservar el prestigio institucional, preocúpate por preservar la fe. Una iglesia pequeña pero fiel es mejor que una iglesia grande pero tibia. La carta abordaba también el tema de los escándalos. Hermano León, durante mi pontificado enfrenté el dolor terrible de los abusos. Tomé medidas, implementé protocolos, busqué justicia. Pero ahora comprendo que todas esas medidas, siendo necesarias, son insuficientes si no van acompañadas de una conversión radical del corazón. Los abusos no son solo crímenes canónicos, son síntomas de una enfermedad espiritual profunda, la pérdida del sentido de lo sagrado. Francisco proponía una respuesta más radical. León, la mejor prevención contra los abusos no son solo los protocolos disciplinarios, sino la formación de hombres verdaderamente santos. Un sacerdote que vive en adoración continua, que tiene una relación auténtica con Cristo, que ha experimentado la transformación interior que produce el Espíritu Santo. Ese sacerdote no solo no abusará de nadie, sino que será un protector de la inocencia. La carta incluía también una reflexión sobre la relación con los medios de comunicación. León, he aprendido que la Iglesia no necesita ganar las batallas mediáticas, necesita ganar las batallas espirituales. No te preocupes por la imagen que proyecta la Iglesia en los medios, preocúpate por la realidad que vive la Iglesia en la oración. Cuando la Iglesia es auténticamente santa, su santidad se comunica sola, sin necesidad de estrategias de comunicación. Francisco compartía una experiencia personal. Hubo momentos en que modifiqué decisiones pastorales por presión mediática. Fueron mis momentos más débiles como papa. El pastor no puede guiarse por los vientos de la opinión pública. Debe guiarse por la brújula del Evangelio. León, sé valiente para ser impopular cuando la popularidad te alejaría de la verdad. La carta abordaba también el tema de la evangelización. Hermano León, hemos hablado mucho de la nueva evangelización, pero creo que antes necesitamos una nueva contemplación. No podemos dar lo que no tenemos. Si nuestros evangelizadores no son contemplativos, solo transmitirán ideas, no transformarán vidas. La evangelización más eficaz no es la que mejor argumenta, sino la que mejor testimonia. Francisco proponía un cambio de paradigma. En lugar de formar mejores comunicadores, forma mejores santos. En lugar de desarrollar mejores estrategias pastorales, desarrolla mejores experiencias místicas. En lugar de crear mejores programas, crea mejores adoradores. El mundo no necesita más palabras sobre Dios, necesita más presencia de Dios. La carta incluía también una reflexión sobre el ecumenismo. León, he trabajado mucho por la unidad de los cristianos. He tenido encuentros hermosos con hermanos ortodoxos y protestantes. Pero ahora comprendo que la unidad real no vendrá por acuerdos teológicos, sino por conversión espiritual. Cuando todos redescubramos la experiencia mística del cristianismo primitivo, las divisiones históricas se relativizarán. Francisco proponía una estrategia contemplativa. No busques la unidad en los documentos, búscala en la adoración. Invita a todos los cristianos a redescubrir el silencio orante, la contemplación eucarística, la experiencia transformadora del encuentro personal con Cristo. La unidad místicamente vivida será más sólida que la unidad doctrinalmente negociada. La carta abordaba también el tema de la justicia social. León, he defendido siempre la opción preferencial por los pobres, pero ahora quiero matizar. La verdadera opción por los pobres no es solo darles bienes materiales, sino darles la riqueza espiritual que transforma vidas. Un pobre que encuentra a Dios ya no es pobre,
aunque no tenga dinero. Un rico que no encuentra a Dios es el más pobre de todos, aunque tenga fortunas. Francisco explicaba, la justicia social sin dimensión mística se convierte en filantropía. La caridad sin oración se agota. El servicio a los pobres sin adoración a Dios se seculariza. León, nunca separes la acción social de la contemplación mística. Una sin la otra es incompleta. La carta incluía también consejos muy prácticos sobre el gobierno de la Iglesia. León, rodéate de santos, no de eficientes. Prefiere colaboradores que oren mucho a colaboradores que trabajen mucho. Prefiere consejeros que busquen agradar a Dios a consejeros que busquen agradar a los hombres. El Vaticano necesita más contemplativos y menos administradores. Francisco compartía su experiencia. Mis mejores decisiones como papa las tomé después de largas horas de oración. Mis peores decisiones las tomé cuando actué por presión, por prisa, por cálculo humano. León, nunca tomes una decisión importante sin antes haberla sometido a la oración prolongada. Dios habla, pero necesita tiempo y silencio para ser escuchado. La carta se acercaba a su final con una reflexión profundamente emotiva. Querido hermano León, al escribir estas líneas, siento que estoy transmitiendo no solo mi experiencia como papa, sino mi testamento espiritual como sacerdote. Si algo he aprendido en todos estos años de servicio, es que la Iglesia es mucho más grande que nosotros, mucho más misteriosa, mucho más santa. Nosotros somos solo instrumentos temporales en sus manos eternas. Francisco continuaba, no tengas miedo de parecer débil por privilegiar la oración sobre la acción. No tengas miedo de parecer anacrónico por defender lo sagrado en tiempos secularizados. No tengas miedo de parecer ingenuo por creer que la santidad puede transformar el mundo. La aparente debilidad de Dios es más fuerte que la fortaleza de los hombres. La carta concluía con una oración que el Papa León XIV memorizó y que recitaría todos los días de su pontificado. Señor Jesús, que fuiste obediente hasta la muerte y muerte de cruz, concede a tu Iglesia la gracia de la obediencia radical a tu voluntad, que no busquemos nuestros proyectos sino tu proyecto, que no defendamos nuestras ideas sino tu verdad, que no promovamos nuestra gloria sino tu reino. María, Madre de la Iglesia, enséñanos a decir sí, como tú lo dijiste, sin condiciones, sin reservas, sin miedos. Amén. Las últimas líneas de la carta estaban escritas con una letra aún más temblorosa, evidenciando el esfuerzo final de Francisco. León, cuando leas esta carta, yo ya estaré en la casa del Padre. Pero mi oración por ti y por la Iglesia continuará desde la eternidad. No te sientas solo en esta misión inmensa. Todos los papas que te precedieron, todos los santos que interceden, toda la Iglesia triunfante está contigo. Camina con confianza, hermano. El mismo espíritu que me sostuvo te sostendrá a ti, Francisco. Al terminar de leer la carta, el Papa León XIV permaneció en silencio durante largo tiempo. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de gratitud y determinación. Esas palabras habían tocado lo más profundo de su corazón y habían clarificado completamente su misión como sucesor de Pedro. Esa misma noche, el Papa León XIV tomó 3 decisiones que marcarían todo su pontificado. Primero, instituir una hora diaria de adoración eucarística como fundamento de su gobierno pastoral. Segundo, simplificar radicalmente el protocolo papal para privilegiar los encuentros contemplativos sobre los eventos mediáticos. Tercero, iniciar una reforma silenciosa que priorizaría la conversión interior sobre los cambios estructurales. La carta de Francisco no solo había conmovido al Papa León XIV, lo había transformado. Y esa transformación personal se convertiría en el motor de una transformación eclesial que muchos comenzaron a llamar el terremoto silencioso. Una revolución espiritual que no hacía ruido en los medios, pero que estaba cambiando profundamente el alma de la Iglesia. Años después, cuando los historiadores estudien este pontificado,
señalarán esa carta como el momento decisivo que reorientó completamente el rumbo de la Iglesia Católica. No fueron las presiones externas, no fueron las crisis públicas, no fueron las demandas de reforma las que transformaron a la Iglesia. Fue una carta manuscrita, llena de lágrimas y de verdad, escrita por un papa moribundo a su sucesor, la que inició la revolución más profunda y silenciosa de los últimos siglos. La última carta de Francisco había plantado una semilla que florecería en el pontificado de León XIV como un árbol frondoso de contemplación, santidad y autenticidad evangélica, y esa semilla seguiría dando frutos mucho después de que ambos papas hubieran partido hacia la eternidad, porque las palabras verdaderas, las que brotan del corazón tocado por Dios, nunca mueren. Hermanos y hermanas, esta historia nos enseña que las transformaciones más profundas no siempre vienen de grandes declaraciones públicas o reformas espectaculares. A veces vienen de una carta íntima, de una confesión honesta, de unas lágrimas sinceras que tocan el corazón de quien está llamado a liderar. ¿Qué carta está escribiendo Dios en su propio corazón? ¿Qué palabras de verdad necesita escuchar para transformar su propia vida espiritual? ¿Está dispuesto a dejarse conmover por la voz de Dios, como se dejó conmover el Papa León XIV por las palabras de Francisco? Si esta historia ha tocado su corazón, si ha sentido la llamada a una vida espiritual más profunda y auténtica, no duden en darle me gusta a este contenido y compartirlo con otros que puedan necesitar escuchar este mensaje. Comenten qué les ha parecido más impactante de esta carta secreta y suscríbanse al canal para no perderse más revelaciones como esta que están transformando silenciosamente a la Iglesia. Que la gracia divina que conmovió a estos dos grandes papas los alcance también a ustedes. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, inunde sus corazones y los transforme desde dentro, como transformó el pontificado de León XIV. Amén.